Vitela. Bueno, traje una novela para hablar, solamente una novela porque me parecía que valía la pena hacerle un contexto. Es una novela muy importante norteamericana que Sexto Piso publica en una nueva traducción. No estaba disponible, la podías encontrar online, esas cosas, pero estaba como descatalogada. La novela en castellano se llama Heredarás la Tierra. Y es de una autora norteamericana que se llama Jane Smiley. Sexto Piso ha publicado otras cosas de ella. Nosotros aquí hemos comentado un libro en particular que se llama La Edad del Desconsuelo. Con esta novela, Jane Smiley, que tiene más de 30 novelas, es una novelista muy, muy importante, tal vez entre las 5 más importantes norteamericanas del siglo XX, gana el Pulitzer en 1991. Es con esta novela que gana el Pulitzer. En inglés se llama 1000 acres, ¿no? 1000 acres, 1000 acres. Para entender un poco el contexto, o sea, se puede leer sin este contexto que yo les voy a dar, pero está buenísimo que lo tengan para leerla. Ella se inspira en el Rey Lear de Shakespeare. El Rey Lear de Shakespeare es una de las obras más difíciles de llevar a escena. Durante muchísimos años se hicieron versiones bastante edulcoradas del Rey Lear, porque es una obra acerca de la crueldad, realmente del desamor, de la crueldad. Es la historia, el Rey Lear es una historia improbable en Inglaterra, en la época que la escribe Shakespeare, porque es un rey, el Rey Lear, que está cansado de ser rey, no le interesa ser rey, entonces decide que le va a dejar su reinado a sus 3 hijas. Esto es imposible de hacer en la Inglaterra en la que Shakespeare escribe. Él basa esta historia en un cuento que circulaba mucho en la época de Shakespeare, que pertenecía a una recopilación de cuentos populares del siglo XII. En la que trata la historia de un señor, de un hombre X, que decide dejarle a sus hijas su dinero, sus posesiones, sus tierras. En el Rey Lear lo que hace Shakespeare es hablar de... Es una de las obras... Uno de los temas en Shakespeare es el poder. El poder es el tema en Shakespeare. Pensemos en Hamlet, pensemos en Otelo, cualquier cosa, en Romeo y Julieta, el poder de los padres sobre los hijos, el poder de un reinado, el poder... Macbeth, ¿no? En todas sus formas y cómo corrompe el poder. Yo justo ayer daba un taller sobre Romeo y Julieta y en un momento decíamos por qué es tan importante el poder en Shakespeare. Shakespeare siempre hace lo mismo, dice, dale un pedacito de poder a alguien y ahí lo vas a conocer. Entonces, si vos realmente querés saber quién es una persona, dale poder. Entonces, ¿qué hace el Rey Lear? Llama a sus 3 hijas, la más chiquita se llama Cordelia, que es muy amorosa. Las otras 2, Regan y Goneril, están casadas con 2 hombres importantes del reinado, tienen sus posesiones, tienen su dinero, no son caídas del catre, y les dice, bueno, yo les voy a dividir el reinado de acuerdo a cuánto ustedes me quieran y cómo sean capaces de demostrar su amor por mí, en palabras, la adulación, ¿no? Muchos pecados capitales aparecen, ¿no? Muchos pecados de la carne aparecen en el Rey Lear. Él necesita que lo adulen, que lo quieran. Y las 2 hijas mayores, mira, yo por vos daría las manos, una dice yo las manos, mato a mis hijos. O sea, es una exageración. Y llega Cordelia, que está prometida en casamiento. Hay 2 reyes que se están disputando casarse con ella, un rey de España y un rey de Francia. Y ella dice, yo te quiero nada más y nada menos que como un padre, como una hija debe querer a un padre. No hay en vos... nada que a mí me despierte más amor. De hecho, dice, me parece extraño porque, mi madre tenía una devoción por vos que se terminaba en la devoción por nosotras, supongo. Hay un límite para el amor. Yo te quiero como una hija debe querer a un padre. El tipo se brota, llama a los 2 reyes, le dice, ¿a quién se queda con esta loca de mierda que yo no la quiero más, que no va a heredar nada mío? Entonces el rey de España se da vuelta y se va y dice, no, a mí no me interesa. Y el rey de Francia encuentra en Cornelia una mujer muy inteligente y dice, yo sí, me la llevo, me caso con ella. Cornelia se va. Y ahí empieza la debacle del Rey Lear. ¿Por qué? Porque las hijas dicen, bueno, yo lo único que quiero, dice el rey, son 100 hombres que estén a mi disposición y vivir ni siquiera quiero el castillo, vivo un mes en la casa de cada uno de ustedes. Y ahí ya empieza el problema porque ninguna se lo aguanta un mes. Entonces empiezan a disputar quién lo tuvo más tiempo, quién menos, se lo sacan de encima, le van quitando a los hombres, lo van despojando de poder, hasta que deciden que el tipo es un estorbo, realmente. Mientras tanto, y esto es lo que hace el Rey Lear, una obra muy compleja,
en otro lugar del reino hay un hombre que tiene un hijo lícito y un hijo ilícito, y entre los dos hijos están peleando también a ver quién gana el poder del padre. Entonces este texto de la relación padres e hijos se va repitiendo en distintas familias, en distintos lugares. Obviamente va a haber asesinatos, va a haber luchas de poder, y sobre todo va a haber algo que es muy característico de la obra de Shakespeare, que es la locura. Digamos, sumido en la locura que le produce el darse cuenta que la única hija que lo quiere de verdad él la desterró, el rey Lear empieza a caer en una profunda depresión, locura, exilio, autoexilio. Hay una escena tremenda que él queda, una hija lo deja fuera de un castillo en medio de una tormenta. Es tremenda el rey Lear, es realmente muy trágica, es hermosa y trágica. Tiene un texto atractivo, muy contundente, y es tal vez una de las top 5 obras de Shakespeare. ¿Qué hace? Con mucho criterio y de manera muy interesante, Jane Smiley con Heredarás la tierra. Traslada toda la idea del rey Lear. Vos no tenés que saber nada de la existencia del rey Lear, ¿eh? O sea, es una novela que se lee de manera muy independiente, pero toma la idea principal. Y la idea principal es muy interesante porque me encanta porque me hago anotaciones y después cierro el cuaderno. ¿Me viste hacer eso? Qué cosa más digamos, boicotera de mi parte. Me hago las anotaciones para no olvidarme nada y después cierro el cuaderno. Le cuento a la audiencia por si no entiende a qué va esto. Hay un señor que se llama Larry. Los nombres de los personajes empiezan con las mismas letras, ¿no? Que tiene 3 hijas. Y él es dueño de 1000 acres en Iowa, en un pueblo ficticio que se inventa en los años 70. Este hombre dice... Las razones que lo mueven a dividir la tierra entre sus 3 hijas no tienen que ver con que está cansado, con que no le gusta, sino que él no quiere que el Estado se coma en impuestos el tema de la herencia. Entonces, 2 de las hijas están muy apegadas a él, viven cerca, están casadas con hombres de campo como él mismo, 2 hombres que lo quieren mucho a él, que lo tienen como un ídolo, y la tercera hija, Caroline, Cordelia, que se fue muy joven, es abogada, está casada con un abogado, tiene una vida citadina que nada que ver. Él las hace llamar a las 3 y les dice, bueno, esta es la situación. Yo les quiero heredar la tierra, por eso se llama Heredarás la tierra. Esto desata un gran lío entre las 2 hijas, los maridos, uno es amante de otra. No quiero contar muchas cosas que se repiten igual que en el rey Lear, y empiezan los pactos de poder. ¿Quién se va a quedar con los acres? ¿Quién tiene derecho a esa tierra? ¿Quién va a ser la mejor heredera de esa tierra y quién no? Y entonces la novela está dividida en 6 libros, y la novela se convierte en la búsqueda de la retención del poder. De nuevo, hay una necesidad de 2 de estas 3 hijas de quedarse con toda esa fortuna y de sus maridos, y le da una vuelta de tuerca muy contemporánea, fantástica, que está asociada, y nos enteramos muy pronto en la novela, no les arruino nada, de hecho está en la contratapa, que 2 de estas 3 hijas han sido abusadas por su padre en la infancia. Entonces, lo que las mueve a querer quedarse con la tierra es también un poco la venganza. Y asistimos, está dividido como en 6 libros, como si fueran actos, como si fueran una obra de Shakespeare, a la puesta en escena. Aparecen todos los personajes, quiénes son. La que narra es la mayor. La del medio, Rose, está enferma, tiene cáncer, también lo sabemos enseguida en las primeras páginas. Y la más chica que no entiende qué está pasando, porque ella no vivió eso con su padre. Entonces lo defiende. Y sería la Cornelia, ¿no? Digamos, la que ve a un padre bastante puro, un tipo emprendedor, con mucha garra, muy querido por el pueblo. Y entonces la novela va transitando entre la idea de la apariencia, el prejuicio, la memoria, porque, por ejemplo, una de las hijas recuerda esa infancia, la otra la tiene negada. Una de las hijas que la recuerda está muy aguerrida, en cierto sentido, vengarse del padre, y la que está negada está llena de ira y no sabe por qué está tan enojada con el mundo, hasta que entiende que esa ira y esa bronca hacia el padre le viene de un lugar bastante oscuro. Y claramente la novela termina como termina la tragedia del rey Lear, ¿no? En Shakespeare nosotros encontramos siempre la misma historia. Si termina bien es una comedia, si termina mal es una tragedia. Esto es muy interesante de ver cuando uno las estudia en comparación. Qué sé yo, Romeo y Julieta son 2 chicos que se quieren mucho, se quieren casar, nadie quiere, termina mal. Sueño de una noche de verano son 2 chicos que se quieren casar,
el duque, bueno, entiende que se tienen que casar, termina bien. Pero la historia es exactamente la misma. Y en todo lo que tiene que ver con el poder, Shakespeare lo asocia directamente con las tragedias, o sea, siempre terminan mal. Hamlet termina mal, Macbeth termina mal, el Rey Lear termina mal. Siempre las tragedias terminan mal que tienen que ver con el poder. Esta mujer, Jane Smiley, aparte de Heredarás la Tierra, ella tiene se hizo una película en los años 90, muy poco después que ganó el Pulitzer, que trabaja Jessica Lange, que trabaja Michelle Pfeiffer. No fue muy bien ponderada, pero pinta muy bien esta Norteamérica profunda de esos pueblos del WASP, ¿viste? El WASP se llama el White American Saxon Protestant, que tiene que ver con esa cultura trampeana, podríamos decir, de yo tengo la tierra, estoy acá desde antes, ¿no? Soy poderoso. Lo pinta muy bien la novela, sobre todo en lo que tiene que ver con el prejuicio y con el qué dirán. El qué dirán, el run run del qué dirán atraviesa toda la novela, que no podemos contar públicamente quién es nuestro padre de verdad, no podemos contar porque se desmorona un circo montado alrededor de estos milagres y de esta... el otro día escuchaba una entrevista que hacía la autora. Es muy interesante leer a Jane Smiley, es muy interesante, toda su obra realmente, pero en esta novela ella lo que decía es que ella había vivido en Iowa. Hay un tema que es muy recurrente en la novela, que está contada desde el punto de vista, decía recién, de la hermana, de la hija mayor, que es la idea del agua, la escasez del agua o la abundancia del agua, cómo determina la fertilidad de la tierra. Entonces, esos milagres que eran muy fértiles ponen al padre de estas chicas en un lugar casi del héroe del pueblo. ¿Por qué? Porque asiste a los que no tienen una buena cosecha, porque siempre está para el problema número 450 del pueblo, todos lo admiran, pero ellas tienen un secreto enorme, ¿no? Que es ese maltrato infantil. Obviamente, igual que en el Rey Lear, no hay madre, fueron criadas por este padre, en el Rey Lear también, y la ausencia de una figura materna las condiciona mucho, las convierte en mujeres que son muy desapegadas con sus propios hijos, muy agarradas al trabajo, muy agarradas a la idea más pública de la vida y no tanto a la idea privada de la vida o doméstica, de puertas adentro. Y Jane Smiley es una gran crítica de estos aspectos de la sociedad norteamericana en todas sus obras. Sexto Piso se propone... ¿Lo que escribe es rural siempre o no? No. Va yendo de un lugar al otro. Los temas son los mismos, lo hablábamos fuera del aire con Margarita, ¿no? Que es estos secretos de familia y estas crisis internas que es muy difícil en sociedades como la norteamericana, que es muy puritana, digamos, muy de lo privado, que se den a la luz. Son capaces, los personajes de las novelas de ella, ¿no?, de hacer cualquier cosa por sostener la privacidad, pero les explota en la cara. Y cuando les explota, agárrate. Pues bueno, yo obviamente no estoy spoileando la novela, pero cuando les explota, explota por los aires y explota por todos lados. Y entonces se ven las hilachas de cada uno de los personajes. ¿Quiénes son más nobles? ¿Quiénes se van a quedar al lado del viejo perdonando a pesar de todo? ¿Quiénes lo van a intentar denunciar? ¿Quiénes lo van a intentar matar? Realmente o metafóricamente. Es un novelón que tiene una característica muy particular que a mí me gusta mucho, y es que las descripciones son bellísimas. El clima, si te gusta la novela digamos, que no solamente cuenta una historia, sino que cuenta el contexto de la historia, el clima que genera Jane Smiley con las descripciones del campo, de lo que es la cosecha, de lo que es el mundo alrededor de la vida en el campo, es preciosa. Es una novela que gana el Pulitzer en el 91 y no es casual. Siempre decimos los premios son hijos del tiempo, ¿no? O sea, siempre hablan de lo que está pasando, por lo menos el Pulitzer. El Pulitzer es un premio de los más políticos que yo conozco. En el 91, crisis del campo norteamericano, mucha migración a las ciudades, empieza la vida del yuppie, ¿no? La idea de la especulación inmobiliaria, la bolsa. Bueno, y esta novela viene a recordar dónde se funda, digamos, el capital humano y productivo norteamericano. Y es en lugares como Los Milagres, donde se cuecen habas, donde no todo es lo que parece y donde prima, sobre todo, el resentimiento por tener que ocultar los secretos de familia. Se llama Heredarás la Tierra.
La autora es Jane Smiley. Está inspirado en el Rey Lear. No tenés que saber nada del Rey Lear, pero vas a sentir mientras la lees la profundidad de la capacidad shakespeariana de el concepto de tragedia. ¿Qué es la tragedia? Bueno, lo cuenta acá James Smiley en el siglo XX. Flavia Pitela, señores, a la 1:58. Momento en el que decimos... ¿Qué? ¿Qué? Feliz primavera. ¡Chao!